Si no revisamos y ajustamos constantemente, puede ser que estemos viviendo en piloto automático. Y quizás está bien a veces estar en piloto automático, a veces simplemente dejarse llevar, pero cada tanto realizar el ejercicio de revisar nuestras distintas áreas y nuestra persona como un todo puede estar bueno para ver si estamos moviéndonos en la dirección que queremos, si estamos construyendo y o viviendo la vida que deseamos o si tenemos que ajustar algo. Es difícil, obviamente, este ejercicio de la revisión porque confrontamos la realidad, lo que hicimos o dejamos de hacer, contra el pensamiento o la idea de nosotros mismos, esa idealización que tenemos sobre nosotros mismos. Pero es un ejercicio fundamental a hacer constantemente si lo que buscamos es mejorar cualquier aspecto de nuestra vida y crecer también constantemente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras 4 áreas fundamentales, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen. Y bienvenidos al episodio número 98 del podcast. Nos estamos acercando al episodio número 100 del podcast y se viene lo lindo, pero también lo que estamos haciendo ahora mismo. Este episodio número 98 también es lindo y también es un episodio muy especial y muy interesante de charlar, que viene con algunas reflexiones quizás un poco profundas, pero interesantes de pensar. Antes que nada, si estás viendo el podcast en YouTube, que sepas que el podcast también está en las plataformas de podcast como puede ser Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, y si hay alguna en la que no está, avísame, así podemos agregarlo, y viceversa. Si estás escuchando el podcast en alguna plataforma de podcast y querés o te intriga ver cómo se ve el podcast, podés ir a YouTube y buscar Todos en Uno Podcast y ahí lo vas a encontrar. Y el segundo aviso parroquial, y ya comenzamos con el episodio, es que está abierto un programa que desarrollé yo, un sistema, el programa Todos en Uno, que te va a ayudar a cumplir con tus objetivos, a poder día a día y en tu rutina poder trabajar, estudiar, hacer ejercicio y mantener relaciones sociales y así poder cumplir y vivir la rutina que tanto deseas y alcanzar tus objetivos y tus metas de mediano y largo plazo. Y acabo de tirar el mate. Bueno, cosas que pasan. Después lo limpio, no pasa nada. Continuemos. Tiene que continuar el show. Programa Todos en Uno. Pueden entrar a mientornopersonal.com/todos-en-1 y ahí tienen el programa Todos en Uno. Y ahora sí, comencemos con el episodio del podcast. Pero antes que nada les quiero mostrar, porque hice un desastre. A ver si se ve. Acá está todo chorreteado de yerba. Bueno, se cayó el mate, no pasa nada. Que continúe el show. Y bienvenidos al episodio número 98 del podcast, donde vamos a estar hablando de revisar y ajustar constantemente. El ejercicio de revisar es el último paso del programa Todos en Uno, esto que les acabo de comentar. Que en realidad no es el último paso, sino es algo que estamos repitiendo constantemente, el programa Todos en Uno, este sistema de organización. Pero recapitulando un poco, episodios pasados del podcast, vengo haciendo como una serie, entre comillas, en los últimos episodios, donde un poco les doy de a pedacitos y de a partecitas y un poco desorganizado el programa Todos en Uno. En el episodio número 93 estuvimos hablando de planificación, de planificar nuestros objetivos, plantearnos objetivos y crear planes para esos objetivos y estrategias para seguir, y qué estrategias voy yo a seguir para cumplir con mis objetivos del año. Luego en el episodio número 94 estuvimos hablando de claves para una ejecución exitosa, porque obviamente tenemos que planificar, plantearnos objetivos y crear planes, pero si no ejecutamos ese plan, nunca vamos a cumplir con nuestros objetivos, no vamos a avanzar, no vamos a lograr nada. Entonces, ejecutar, fundamental. Episodio número 95
Hablamos de confiar en el plan. Mientras estamos ejecutando, no tenemos que estar constantemente cuestionándonos a ver si esto que voy a hacer ahora está bien o mal. Porque ya creamos un plan, ya hubo una instancia de pensar qué es lo que voy a hacer, entonces ahora a ejecutar. Episodio número 96, hablamos de equilibrar entre planificación y ejecución, entre ver un poco más de lejos la foto completa y entre ponernos a ejecutar y ponernos a implementar un punto específico de nuestro plan. Balancear estos dos estados de la mente entre el ver desde lejos y el meternos a ejecutar y avanzar. Y en el episodio anterior, el episodio número 97, estuvimos hablando de medir nuestras acciones, de lo importante que es medirnos para poder a la hora de revisar, que es lo que vamos a estar hablando en este episodio, para poder a la hora de revisar ver si estamos avanzando en la dirección correcta o no. El proceso, en conclusión, es súper simple. Resumiéndoles, es planificación, plantearnos objetivos y crear planes, y ejecutar ese plan y revisar. Y así repetir constantemente. Eso es, a grandes rasgos, el programa Todos en Uno. Obviamente hay un montón de grises, hay un montón de detalles, para cada persona hay una forma de implementar este sistema distinta, entonces cada persona es un mundo, cada contexto, situación, objetivos, tienen un montón de detalles y un montón de cosas que hay que trabajar en particular, pero el proceso, el sistema de organización es súper sencillo. Nos tenemos que sentar, plantearnos objetivos por cada una de nuestras áreas o roles de vida, luego crear un plan para cumplir esos objetivos, ejecutar ese plan y revisar constantemente, y así sucesivamente hasta alcanzar lo que nos propongamos. Simple, suena simple, y también es simple si no lo complejizamos demasiado, obviamente. Pero creo que lo difícil o la razón por la cual no mucha gente se plantea esto, hay varias razones, ¿no? Pero lo difícil hoy en día para mí es salir del día a día, valga la redundancia, del consumo de información, del estar en piloto automático, esto que hablamos al principio, y ponernos los pantalones, tomar el timón de nuestro barco y decir voy hacia allá, voy en esta dirección y en esto es en lo que voy a trabajar. Eso para mí es lo difícil. ¿Y por qué? Porque cuando hacemos esto, cuando decimos me planteo un objetivo, voy a lograr esto, voy a trabajar en esto y voy revisando constantemente, el único responsable, o cuando lo hacemos bien, el único responsable de no lograr mis objetivos soy yo. Porque tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar, ¿no? Entonces, si yo me planteo objetivos, por ejemplo, bajar de peso o estar en buen estado físico y no lo cumplo, el único responsable soy yo. No es McDonald's, dije una marca, pero no importa, no es la comida rápida que vende comida muy barata y muy rica, no es los helados deliciosos que en un día de calor me sacan, me refrescan. No es nada de lo externo. El único responsable de no cumplir nuestros objetivos somos nosotros mismos. Entonces, esa creo que es una de las razones por la cual no muchas personas se hacen responsables de sus objetivos. Una de las razones, obviamente. Otra razón puede ser desconocer un sistema o una forma de organizarnos de forma simple. Otra razón es la que les decía antes, ¿no? El sobreconsumo de información y el estar en piloto automático y olvidarnos de preocuparnos por lo que a nosotros nos importa. Entonces, buscar la razón y atacar esa razón para poder nosotros sentarnos y planificar, ejecutar y revisar en todas nuestras áreas de nuestra vida es como la clave para poder alcanzar nuestros objetivos y seguir avanzando hacia lo que nosotros queremos. Pero bueno, volviendo a la revisión, es duro revisar, obviamente que es duro porque nos enfrentamos entre nuestro ideal, lo que nosotros nos imaginamos que somos, y nuestro yo verdadero, lo que realmente pasó, hicimos o dejamos de hacer. Y esa creo que también es una de las grandes dificultades de la revisión, de por qué no mucha gente se mira hacia adentro, porque no nos queremos mirar a nosotros, porque en algún sentido nos da vergüenza de lo que somos. O ojalá que no, o capaz que no vergüenza, pero hay cosas que no nos gustan de nosotros, nos gustaría cambiar, pero no queremos preocuparnos por eso, no nos queremos agregar estrés extra. Pero les cuento algo, ustedes son la persona con la que pasan más tiempo, ustedes son la persona con la que van a pasar todo el resto de su vida. Entonces, si no están bien con ustedes mismos, no les va a ser fácil el vivir día a día. Entonces,
Puntos importantes a tener en cuenta a la hora de revisar para poder empezar a trabajar en todo lo que queramos trabajar. Número 1, no ser tan duros con nosotros mismos. Permitirnos márgenes. Por ejemplo, si nos habíamos propuesto entrenar 5 veces en esta semana y entrenamos 3 o 4, bueno, está bien, igual estamos avanzando, estamos trabajando en lo que queremos. Entonces, felicitarnos igual, darnos unas palmaditas en la espalda y seguir y decir, ok, ¿por qué no llegué a los 5 entrenamientos esta semana? ¿Es algo que quiero? ¿Es algo que no quiero? ¿Que necesito cambiar? Analizar y trabajar y planificar hacia adelante. Permitirnos cambios, permitirnos cambiar, permitirnos la flexibilidad. En conclusión, a la hora de revisar, no ser tan duros con nosotros mismos. También la contraparte, sí, ser firmes con nosotros. Si por ejemplo nos pusimos objetivos de, ok, no quiero comer comida chatarra de lunes a viernes y comí 2 veces en la semana de lunes a viernes comida chatarra, digo, bueno, ¿por qué hiciste esto? No deberías hacerlo porque no es lo que quiero para mí mismo. Suena raro hablarse a uno mismo, pero creo que uno termina acostumbrándose a hablar con uno mismo y termina siendo algo positivo, creo yo. O capaz que estoy loco, no lo sé. Otro punto importante a la hora de revisar. Tener la información necesaria para revisar. Y si no la tenemos, que sea uno de los principales objetivos en la siguiente planificación. ¿Y de qué información me refiero o qué datos estaría bueno tener? Por ejemplo, datos financieros de nuestras finanzas personales, datos de nuestra salud, por ejemplo, si estamos trabajando sobre nuestro peso, datos de nuestras relaciones, cómo estamos respecto a las relaciones que estamos construyendo o que tenemos instauradas, datos sobre nuestro trabajo, cuántas horas le estamos dedicando al trabajo, cuántas horas le estamos dedicando al estudio, qué tanto ejercicio hicimos, un montón de datos que podemos utilizar para revisar y para que sea mucho más rica esa revisión. Y por último, el último punto importante, pero no menos importante para a la hora de revisar, es disfrutar del proceso y del camino. Esto es un crecimiento, aprendizaje y avance constante, en algún sentido el desarrollo personal. Entonces tenemos que disfrutar del proceso del camino y van a haber momentos en los que se nos va a hacer más fácil, van a haber momentos en los que va a ser más difícil, van a haber momentos en los que vamos a fluir más y van a haber momentos en los que nos vamos a sentir más trancados, pero lo importante es saber por qué lo hacemos y disfrutarlo. No tiene que ser una tortura, no tiene que ser un martirio el ponernos a revisar datos y convertirlo en información, tanto sean datos cuantitativos como por ejemplo el peso, como cualitativos como por ejemplo leer un diario si estamos escribiendo, que es un muy buen hábito y se los recomiendo, sino que tenemos que ponernos con el mindset o el estado de la mente en que queremos mejorar, queremos disfrutar de la vida y vivir la vida, que creo que es algo que se está perdiendo hoy con tanto consumo de información. Estamos consumiendo más lo que hacen otras personas a través de las redes sociales, por ejemplo, consumiendo qué hizo Pepito ayer de noche, a que nosotros estar presentes en este momento y disfrutar de lo que hacemos y lo que somos en este momento. Y por último, pero de vuelta no menos importante, cómo revisamos, ¿no? Porque hablamos mucho reflexionamos mucho de las razones, de puntos importantes, no sé qué, pero cómo cornos revisamos. Bueno, simple, como buscamos siempre. Por un lado revisamos los objetivos que nos habíamos planteado, qué objetivos cumplimos y festejamos de vuelta, nos damos una palmadita en la espalda. Y por otro lado, cuáles no cumplimos, teniendo en cuenta el punto que hablábamos antes de no ser tan duros con nosotros mismos. No es tipo, no cumplí, mal vos, sino que también analizar el por qué no cumplí, qué tanto no cumplí, porque capaz que llegué a un 90% de cumplimiento y estoy súper bien, o sea, felicitate. Entonces, revisar objetivos, cumplidos y no cumplidos. Por un lado festejar, por otro lado analizar a ver qué podemos hacer o qué pasó. Y por otro lado algunas preguntas disparadoras que pueden estar buenas. Por ejemplo, qué salió bien, qué estuvo bueno de la semana, el mes, el trimestre, el semestre, el año. Qué podría haber salido mejor o qué podría haber hecho distinto o qué mejoraría. Y por último, qué agregaría, qué sacaría, qué cambiaría de mi rutina, de mi vida, de mi estilo de vida, de mis relaciones, de mi trabajo, de mi estudio, de lo que quieran. Algunas preguntas para responder que está bueno preguntarse, valga la redundancia, en la revisión. Así que nada, de mi parte no mucho más. Honestamente, creo que este es el episodio que más disfruté, pero también porque uno disfruta cuando termina, cuando siente que completa algo, ¿no? En este caso estamos completando con esta serie de episodios del podcast
acerca del programa Todos en Uno. De mi parte no mucho más que contarles. Muchísimas gracias por escuchar. Si escucharon hasta acá, comenten milanesa con arroz, que me encanta esa comida. Y si alguien no conoce, por favor prueben las milanesas porque son buenísimas. Muchas gracias por permitirme comunicarles lo que creo y lo que siento y en lo que creo que tenemos que trabajar y mis experiencias que quizás a alguien le sirvan y le aporten. Y también contarles o decirles que me encantaría verlos del otro lado, adentro del programa Todos en Uno, trabajando juntos hacia lograr sus objetivos y trabajar en su rutina y en alcanzar sus metas de mediano y largo plazo. Y ahora sí, me despido, un abrazo grande y nos vemos por ahí. Chau, chau. Y me voy a limpiar el mate porque esto es un desastre. Abrazo.